Hola a todos, muchas gracias por la invitación, es un gusto ser parte de este evento. Mi nombre es Joel Armando y soy gerente de producto en Blackboard para Blackboard Academy, que es nuestro ambiente de formación de profesores. Y en esta presentación me gustaría conversar un poco con ustedes sobre las buenas prácticas para el diseño de programas educativos en línea. En este contexto particular me gustaría concentrarme en un tipo de universidad y en un tipo de caso que estamos viendo. En general, podríamos a grandes rasgos decir que dentro de lo que son las instituciones de educación superior, hay instituciones que tienen ya una larga trayectoria en lo que es educación en línea, incluso que han sido concebidas como instituciones de educación en línea directamente y que por lo tanto en este momento están enfrentando problemas y desafíos completamente diferentes de aquellas instituciones que han sido concebidas y que tienen como principal tarea la educación presencial y que a lo mejor tienen algunos programas en línea que fundamentalmente en muchos casos son más programas de extensión o programas de trabajo con la comunidad o de formación de posgrado. Entonces, me gustaría concentrarme en este segundo tipo de instituciones. Un tercer tipo de instituciones también son, que estamos viendo crecer tremendamente, son las instituciones que han, que diríamos no tradicionales, que ofrecen educación no tradicional, con acreditaciones no tradicionales como Udacity o empresas que están ofreciendo educación, acreditaciones de formación superior no universitarias. Entonces, de estos tres grandes casos, me gustaría concentrarme en el segundo, las instituciones cuya principal función ha sido hasta ahora la educación presencial y que están considerando ofrecer educación en línea, programas completos de educación en línea o que han tenido que moverse a trabajar en línea por razones que todos conocemos. Y bueno, un poco antes de comenzar con lo que serían las buenas prácticas para la creación de estos programas en línea, quería compartir este artículo un poco para pensar esta idea de la construcción de capacidades digitales en las universidades, principalmente presenciales, no solamente como algo que se puede hacer, que es una opción, que puede incluso servir para atraer nuevos estudiantes o estudiantes no tradicionales, sino en este momento también como una manera de mitigar el riesgo incluso de supervivencia de alguna de estas instituciones. Entonces, bueno, no voy a leer ahí el artículo que ustedes tienen en la diapositiva, pero les invito a leerlo. Creo que es un buen análisis de cómo se puede concebir ahora estratégicamente la idea de crear programas en línea o de mover programas en línea. Presentar este marco general, que es un marco general con el que trabajamos en Blackboard para asesorar instituciones que están por crear un programa de educación en línea. Y este marco general tiene 5 grandes categorías que ustedes están viendo allí en el cuadro. Las categorías tienen que ver con el planeamiento institucional, las prácticas de enseñanza, el ecosistema tecnológico, los sistemas y procesos de admisión e inscripciones de estudiantes y finalmente los sistemas y procesos que tienen que ver con el éxito y el soporte del estudiante. Entonces, si comenzamos por el planeamiento institucional o cómo mirar desde una perspectiva institucional la creación de un programa en línea, tenemos allí cinco grandes categorías para pensar. La primera tiene que ver con cuánto la y en esa visión estratégica, algunas preguntas particulares, como por ejemplo, ¿cuál es la expectativa de crecimiento que la institución tiene con estos programas en línea? ¿Cómo se seleccionan los programas que se van a desarrollar en línea en contraposición con los que siguen siendo presenciales? ¿Cuál es tecnología estratégica y cuáles necesitan cambiarse? Y cómo va a medirse el progreso y el éxito en términos de esa visión. Y eso incluye pensar un modelo de gobierno que puede ser diferente, incluye, por ejemplo, la consideración de si se va a trabajar únicamente desde los recursos que tiene la universidad o se va a trabajar en una red con otras universidades, que es una perspectiva que se abre
cuando nos movemos de los límites geográficos. Incluye, como decía, bueno, considerar qué programas se van a desarrollar, cómo esos programas van a ser sostenibles en términos económicos y definir, por supuesto, indicadores de éxito, como mencioné recién. Entonces, muchas veces un programa de educación en línea surge por una iniciativa particular de un departamento o de una facultad y no ha sido concebido desde esta visión más estratégica. Incluso en esas situaciones es muy importante que el grupo que está promoviendo la creación de este programa tenga en cuenta cómo su iniciativa encaja en la visión estratégica, porque si no encuentran un lugar en la agenda para, por ejemplo, pensar cómo los procesos van a ser y las políticas van a ser reconsideradas, es muy probable que el programa falle. Un punto fundamental tiene que ver con la acreditación del programa en línea y con las políticas de los ministerios de educación de cada país en relación con la acreditación de programas en línea, que muchas veces son distintas de las que programas presenciales y llevan a una serie de trabajos internos que no siempre se consideran cuando se está gestionando un programa por primera vez. Segundo gran aspecto de estos 5 aspectos que mencioné al principio es las prácticas de enseñanza. Entonces, digamos, una vez que está la visión, una vez que decimos, bueno, esto es el programa que se quiere desarrollar en línea, porque estos son los estudiantes que queremos incorporar, o porque este es el área estratégica en la que queremos crecer, las decisiones que siguen tienen que ver con las prácticas curriculares de enseñanza, y entonces, bueno, el diseño curricular del programa, que si bien va a tener muchos aspectos comunes con lo que es un diseño curricular de un programa presencial, va a haber nuevas posibilidades que se abren y también va a haber limitaciones respecto de lo que se puede hacer cuando se trabaja en línea. Por ejemplo, las posibilidades tienen que ver, por ejemplo, como mencionaba, con la no restricción geográfica, y entonces la posibilidad de seleccionar o de invitar profesores de distintas universidades y no limitarse a lo mejor a los recursos que la universidad tiene. Pero eso significa también pensar que los alumnos van a estar distribuidos geográficamente, van a estar en distintas partes del mundo, van a tener distintas zonas horarias, y bueno, eso va a afectar también la planificación curricular y de actividades sincrónicas sobre todo, pero más fundamentalmente a nivel de contenidos y de currículum, va a impactar la manera en que los contenidos son presentados, ¿sí? Necesariamente va a tener que pensarse en cómo internacionalizar esos contenidos, cómo revisar esos contenidos de manera que sean relevantes para una audiencia que va más allá de las fronteras de un determinado país. Sobre todo si se busca que el programa sea inclusivo. Otra pregunta importante a nivel curricular es cuánta flexibilidad se va a tener el diseño curricular, y esto no es específico de la educación en línea. Sin embargo, es más común que los programas en línea ofrezcan mayor flexibilidad en términos de las materias que los estudiantes pueden elegir, incluso de los caminos o el orden en que pueden hacer esas materias, y también en la posibilidad de aceptar estudiantes con credenciales no tradicionales, o sea, estudiantes que vienen a un estudio de grado o un estudio de posgrado sin necesariamente haber hecho los estudios anteriores. Entonces, en general, históricamente, la educación en línea ha permitido, ha democratizado ese tipo de fronteras, y a tomar ese tipo de decisiones impacta necesariamente en el diseño curricular. Si alguien va a venir desde un camino de acreditación no tradicional, ¿cómo aseguramos que esa persona realmente esté contenida dentro del programa que se está diseñando? El segundo aspecto dentro de estas prácticas de enseñanza tiene que ver con el diseño instruccional y desarrollo de materiales, y un desafío que en general se plantea es que cuando se trabaja en un programa totalmente en línea, se tiende a profesionalizar el diseño instruccional y desarrollo de materiales. Esto quiere decir que una tarea que históricamente estuvo a cargo de los profesores, la de hacer sus presentaciones y demás para la clase presencial, pasa a estar a cargo de un grupo de expertos en desarrollo instruccional y en desarrollo en diseño del aprendizaje, y eso trae, por supuesto, posibilidades, pero también nuevos desafíos, ¿sí? Y hay distintos modelos allí. Hay universidades en las que
Este grupo de expertos incluye expertos en el contenido, y entonces la tarea de diseño del material y de construcción del contenido está totalmente separada de la tarea de facilitación o de enseñanza específicamente del curso, y entonces vamos a tener un grupo de tutores o de facilitadores enseñando el curso y un grupo de diseñadores instruccionales con expertos en contenidos construyendo el contenido. Entonces hay un gran desafío, tiene que ver con cómo hacer que el espíritu de lo que este equipo diseña realmente sea transmitido al equipo que está facilitando, y a su vez cómo la experiencia de los facilitadores puede ser retransmitida al equipo que diseña para la mejora continua de los programas. El tercer aspecto a tener en cuenta cuando se está pensando un programa 100% en línea es la formación de profesores, cómo se va a preparar a los profesores, a los que van a entregar, o sea, a los tutores que mencionaba recién, a los facilitadores, pero también a los expertos de contenido para que puedan realmente pensar el contenido desde la perspectiva de un estudiante en línea. No me voy a detener allí porque mi colega va a concentrarse en la presentación en eso, pero bueno, es fundamental considerar la formación de profesores dentro del diseño del programa y también el soporte, cómo esos profesores van a recibir soporte continuo durante el dictado o el desarrollo del programa. Y mencionaba antes esta necesidad de retroalimentación entre los equipos que diseñan el currículum, que diseñan los materiales y el contenido, y los equipos que trabajan en la facilitación, en la enseñanza específica de esos cursos. Y bueno, es un poco en esa retroalimentación que se va a producir la innovación curricular y en la enseñanza, y eso también tiene que estar diseñado de antemano en el programa educativo en línea. Entonces, este cuarto y quinto aspecto que están allí en la diapositiva, que tienen que ver con la evaluación continua, tiene que ser parte del diseño original. ¿Cómo se va a evaluar la calidad del programa? ¿En qué puntos el programa va a ser sistemáticamente y formalmente evaluado? Pero también cómo se van a generar mecanismos para que constantemente se pueda recibir retroalimentación tanto de los facilitadores como de los estudiantes, como de los mismos equipos de diseño de contenido. Entonces, eso en lo referido a las prácticas de enseñanza. Si nos movemos a nuestra tercer columna en la tabla que teníamos, es generalmente a la que se le presta más atención a veces y es muy importante, por supuesto, pero no es en la que necesariamente hay que empezar, que tiene que ver con el ecosistema tecnológico que se va a proveer para que realmente ese programa pueda ser exitoso. Y esto es un poco lo que no debería verse, ¿sí? En el programa de educación en línea. Debería ser invisible porque nadie debería notar que está allí. Entonces, y cuando se piensa en un ecosistema tecnológico para educación en línea, en general se piensa solamente en un sistema de gestión del aprendizaje, pero en este momento, en realidad, el sistema de gestión de aprendizaje es más una plataforma en la que en realidad se articulan muchas otras tecnologías que son absolutamente necesarias para una experiencia exitosa de los estudiantes en educación en línea. Entonces, esa es la infraestructura y es muy importante que esa infraestructura funcione y no falle y que los estudiantes, los profesores y todos puedan confiar en esa infraestructura. Y en ese sentido, digo, debería ser invisible porque nadie debería casi notar que está allí. Por otro lado, además de la infraestructura, que normalmente, por lo menos un sistema de gestión de aprendizaje existe en las universidades, es necesario definir cómo esos roles en ese sistema de gestión de aprendizaje van a funcionar dentro de lo que es educación en línea. Si la universidad se está moviendo desde formación presencial o semipresencial a 100% en línea, los roles dentro de la plataforma van a cambiar, van a tener que ser redefinidos, y ese es un trabajo que se tiene que hacer conjuntamente entre aquellos que tienen la visión estratégica del programa y los equipos de tecnología de la información y de tecnología educativa. Y los otros equipos que tienen que ser necesariamente integrados en eso son los equipos que tienen que ver con el manejo de información de estudiantes, porque el sistema también tiene que estar integrado, digamos, los datos que tienen que ver con inscripciones, manejo de estudiantes, registro de calificaciones y demás,
deberían estar totalmente integrados a los sistemas de aprendizaje, y eso significa que los procesos y el trabajo de estos equipos tienen que estar integrados. En general, el cuarto aspecto que está mencionado allí en la diapositiva, que es la adopción y uso de estos sistemas, en general, por supuesto, en la medida que la universidad tiene ya una experiencia de adopción y de uso en los sistemas para educación presencial y semipresencial, va a ser mucho más fácil moverse a crear un programa 100% en línea, lo que no significa que no va a haber que redefinir procesos y aumentar la adopción. Entonces, bueno, es un poco en términos del ecosistema tecnológico y de las cuestiones que tienen que ver con servicios y operaciones que tienen que cumplirse para que el sistema sea efectivo. Vamos ahora entonces a nuestro cuarto aspecto, las admisiones e inscripciones, y aquí depende mucho del tipo de programa con el que se está pensando en trabajar, pero puede que haya un énfasis grande en la necesidad de llegar a grupos de estudiantes que tradicionalmente la universidad no llega, porque en general cuando una universidad crea un programa en línea es porque está tratando de incorporar un nuevo grupo de estudiantes, entonces habrá cuestiones de investigación, de mercado, de segmentación, de incluso posicionamiento de la marca, aunque las universidades no estemos acostumbradas a pensar tanto en temas de marca y demás, que muestren que la universidad efectivamente está en condiciones de ofrecer un programa en línea de calidad que hagan conocer ese programa al grupo de estudiantes que puede llegar a estar interesado y que definitivamente va a ser diferente del estudiante tradicional de esa universidad. Y después también dentro de lo que es este aspecto es muy importante pensar en el ciclo de vida completo del estudiante en línea, desde que se inscribe en la universidad, paga la cuota si es un programa pago, hasta que ingresa a su primer curso y se recibe y recibe su certificación. Todo este proceso va a ser absolutamente distinto de lo que es un proceso presencial y va a requerir modificaciones en lo que la universidad hace habitualmente. Entonces, digamos, en esta planificación original tiene que estar contemplado cuestiones desde, bueno, cómo van a pagar los estudiantes cuando tienen que pagar, cómo van a recibir sus certificados, cómo se va a hacer una graduación y demás para que la experiencia del estudiante sea completa y pueda desarrollarse 100% de una manera a distancia. Y bueno, por supuesto, como en cada uno de los aspectos que mencioné antes, hay un componente de evaluación, de decidir cuáles son las medidas que la universidad va a tomar para decidir si está siendo exitosa en la implementación de estos procesos. Y para terminar, bueno, el quinto aspecto, probablemente el más importante, que tiene que ver con cómo asegurar el éxito y el soporte a los estudiantes. Y bueno, allí de nuevo cinco cuestiones a tener en cuenta. Por un lado, si hay algún tipo de ayuda económica y demás que el estudiante va a recibir, de nuevo, cómo eso se genera a distancia y cómo garantizamos que se pueda hacer de manera virtual. La cuestión de registro y soporte, la cuestión de mesa de ayuda para cualquier problema tecnológico que el estudiante pueda tener, tiene que estar planeada. Normalmente la universidad va a tener este tipo de soportes ya existentes, pero al empezar a trabajar con estudiantes distribuidos geográficamente, necesariamente va a necesitar a lo mejor atención durante las 24 horas del día y probablemente durante los fines de semana, y es la expectativa de un estudiante en línea que el recibir respuesta durante las 24 horas del día y los fines de semana. Entonces, una mesa de ayuda normal de una universidad presencial probablemente necesite escalar a una mesa de ayuda mucho más profesional, si se quiere. Por otro lado, de qué manera vamos a detectar si hay estudiantes en riesgo y cómo vamos a poner mecanismos de tutoría y de compensación si esos estudiantes en riesgo están allí. En general, todos los sistemas que se usan para trabajar en educación en línea tienen muchos más datos de los que las universidades usan efectivamente para tener alertas de riesgo y para producir mecanismos de compensación. Entonces, a veces no se trata de recoger más datos de los que ya existen, sino de pensar
cuáles son los datos que se están recogiendo ya y cómo se hace para que esos datos efectivamente se transformen en alertas y disparen los mecanismos de compensación necesarios. Y fundamentalmente a veces cuáles son las preguntas que hay que hacerle a esos datos para que sean efectivos. Y entonces a veces también tiene que ver con cómo se diseñan los cursos en línea, de manera de que esos datos nos den la información que necesitamos para tener las alertas que necesitamos. Entonces, nuevamente, estos 5 aspectos están siempre relacionados y mucho de lo que se piense en términos del éxito del estudiante se va a reflejar en lo que es el diseño de materiales, en el diseño de cursos que hablamos dentro de lo que es prácticas de enseñanza. Otro aspecto importante tiene que ver con el planeamiento del camino curricular de los estudiantes. Hablamos de flexibilidad curricular. Bueno, cómo vamos a dar soporte a esa flexibilidad curricular y cómo vamos a ayudar a los estudiantes a planear su carrera, elegir sus cursos y una vez que estén recibidos o cuando estén por recibirse, a conectarse con empleadores. Y esto, bueno, es un nuevo mundo también dentro de lo que es educación en línea, pues ya no se trata de los empleadores que están dentro de mi ciudad, sino cómo ayudamos a que estas personas puedan conectarse con los empleadores que están en el lugar donde ellos viven. Bueno, entonces, para recapitular brevemente, 5 aspectos importantes a tener en cuenta en el planeamiento estratégico de un programa en línea. Fundamental, la visión estratégica, planeamiento institucional, las prácticas de enseñanza, el ecosistema tecnológico, los procesos de admisión e inscripciones y los procesos de éxito y soporte del estudiante. Bueno, eso es todo dentro de mi presentación. Muchas gracias.